Buenos días, hermanos, una vez más, pues concluyendo ya con los servicios de Semana Santa y adentrándonos al camino de los próximos 40 días, si Dios nos permite, para recordar, para compartir el mensaje que el Cristo resucitado dio a sus discípulos y a las gentes que le quisieron escuchar. Estamos entrando al tiempo entre la resurrección y el descendimiento del Espíritu Santo en la vida de la iglesia a los 50 días. 40 días estuvo Jesús entre nosotros con su pueblo, ascendió a la presencia de Dios y a los 10 días vino su promesa en uh, el Espíritu Santo. Así es que estos son los temas, los pasajes que vamos a estar considerando, si Dios lo permite, en los próximos servicios. Pero para hoy vamos a hablar de lo que aconteció concretamente aquella tarde del día en que Jesús resucitó. Tú y yo sabemos la historia. Sin embargo, la celebramos, la recordamos, buscando ser fortalecidos en, en nuestra en fe. nuestra fe. ¿Qué sucedió ese ¿Qué sucedió domingo ese domingo? por la tarde? Bueno, dice la escritura, y escogí el pasaje de Marcos para hacer una observación. Dice la escritura que esa tarde Jesús se apareció a dos discípulos que iban por el campo, iban regresando a su aldea. Y cuando ellos lo vieron y se dieron cuenta que era Jesús resucitado, dice Marcos que regresaron para comentarlo con los demás apóstoles a Jerusalén, en Jerusalén, pero que no le creían. Esto es el pasaje que leímos en Marcos. Sin embargo, en Lucas capítulo 24, los versículos del 13 al 35, se habla de la misma historia, pero en una manera mucho más amplia que la que leímos en Marcos. Ahora usted se preguntará por qué pues tuvimos esta lectura en Marcos. Para hacer la siguiente observación, hermanos. Cuando tú quieras leer sobre la vida de Cristo, cuando tú quieras conocer todas sus enseñanzas, todos los milagros que él realizó, los diálogos que tuvo con la gente, los encuentros, yo te sugiero que cuando quieras aprender más de Jesús, no solamente leas un evangelio, no solamente leas Mateo y digas, pues ya para qué leo los demás evangelios si es lo mismo. No, debemos de leer los cuatro evangelios y tener en esta manera una idea mucho más completa y de esta manera fortalecer más nuestra fe. En el caso de Marcos, por ejemplo, si no se hubiera escrito el Evangelio de Lucas y nada más hubiera aparecido en la Biblia el Evangelio de Marcos, pues esta historia de los discípulos de Maús no tendría mayor importancia, porque Marcos nomás dice, se apareció a dos discípulos que iban por el campo. Y es toda la información que se nos da. Pasaría desapercibido quizá de nuestra atención. Pero ¿quiénes son esos dos discípulos a los que Jesús se apareció en el camino? Lucas en el capítulo 24, del 13 al 35, lo explica mucho más en detalle y es a lo que vamos a dedicar nuestra atención en este domingo por la mañana como mensaje, pues, posterior a la resurrección. La exhortación, ahí está, mis hermanos. Vamos leyendo Mateo, Marcos, Lucas y Juan y tendremos así un panorama mucho más amplio, una idea más completa
de las cosas que acontecieron. En el Evangelio, según Lucas, se nos dan muchos más detalles de este episodio, de este acontecimiento en la vida de Jesús y dos de los discípulos. Y voy a contar la historia con el propósito de que la recordemos y de que juntos saquemos algunas enseñanzas. Lucas dice que la tarde en que Jesús resucitó, dos discípulos iban de regreso de Jerusalén rumbo a una aldea que se llamaba Emaús. Estos discípulos habían estado en Jerusalén porque fueron a celebrar la Pascua. Estos discípulos habían oído y creído en Jesús. Sin embargo, ya de regreso a su casa, pues iban desconsolados. Dice Lucas que mientras ellos dos caminaban, Jesús se acercó a ellos, ya resucitado, y les dijo: ¿de qué cosas es de lo que ustedes van platicando? ¿Por qué es que están tristes? Y uno de los discípulos, llamado Cleofas, le respondió: ¿serás tú el único forastero que ahora está aquí en el área de Jerusalén y no te has dado cuenta de lo que pasó? Y Jesús vuelve a decir: ¿de qué cosas me están hablando? Y entonces los discípulos le vuelven a responder: te estamos hablando de Jesús Nazareno, de este profeta, de este maestro, varón poderoso en palabra y en obra, a quien nuestros gobernantes y los sacerdotes apresaron y crucificaron. Te estamos hablando de él y queremos decirte que nosotros esperábamos que en él el pueblo de Israel iba a ser redimido, que se iba a establecer su reino como él lo había dicho. Sin embargo, pues lo que vimos fue que lo crucificaron y ya es el tercer día en que esto aconteció. Y siguió platicando Cleofas con Jesús en el camino sin darse cuenta que era Jesús y le dice: pues esto es lo que ha acontecido y por eso es que estamos así consternados. También le dijo Cleofas a Jesús: algunas de las mujeres que fueron discípulos de Jesús, discípulas de Jesús, compañeras nuestras, nos dijeron que hoy en la mañana, muy temprano, porque era domingo en la tarde, habían ido al sepulcro y se habían encontrado con mi piedra removida, el sepulcro vacío. Sin embargo, decía este discípulo en su historia, que estas mujeres también les contaron que habían visto a dos mensajeros, dos ángeles que les habían hablado y les habían dicho: ¿por qué están buscando aquí a Jesús en esta tumba vacía? Él no está aquí, él ya resucitó, él vive. De manera que le decían estos dos discípulos a Jesús mientras caminaban de Jerusalén a Emaús, les decía: todo esto es lo que tenemos en nuestra mente y por eso vamos confusos, vamos pues de alguna manera desilusionados por todo lo que ha acontecido. Fue entonces, dice Lucas, que Jesús les dijo a estos dos en el camino a Emaús, les dijo: ¿por qué es que su corazón está tan duro para no entender y para no creer que en la Biblia se habló de todo esto, que en las Escrituras se dice que ese Mesías habría de pasar por todos estos sufrimientos y también habría de resucitar? Y Jesús entonces, dice Lucas en su narración, empezó
a explicarles a estos dos discípulos en su camino a Emaús todo lo que decía la escritura acerca de ese Mesías, acerca de él. Y dice que Jesús les explicó desde Moisés a través de los profetas en todo el Antiguo Testamento todo lo que debían de esperar y por qué es que ellos no lo podían recibir de esta manera y creerlo. Y dice que les abrió el entendimiento para que pudieran comprender. Hermanos, entre Jerusalén y Emaús había 7 millas de distancia. En el camino, en los caminos de aquel tiempo, era un recorrido de no más de 3 horas. Pues durante 3 horas estuvieron platicando con Jesús y estaba tan amena la conversación y ellos estaban admirados de todo lo que él les decía, que para cuando se dieron cuenta ya habían llegado al pueblo, ya estaban en Emaús y Jesús iba a continuar con su viaje adelante y entonces aquellos dos discípulos le dijeron, no te vayas, quédate, el día está declinando, quédate con nosotros y ya mañana podrás continuar con tu camino. Jesús, dice Lucas en la narración de este episodio, accedió, se quedó con ellos y una vez que estaban dentro de la casa, como él era rabí y lo reconocían a él como una persona especial, le pidieron que fuera Jesús el que consagrara la cena que iban a compartir. Dice Lucas que Jesús tomó el pan, lo partió, lo bendijo y se los dio a ellos para que juntos comieran. Fue en ese momento, dice Lucas, que estos dos discípulos finalmente se dieron cuenta de que con quien estaban platicando durante todo el camino y ahora dentro de su casa era el mismo Jesús resucitado de el que ellos habían, con quien ellos habían estado platicando. En ese momento dice Lucas que Jesús continuó con su camino, salió, desapareció de su vista. Y entonces los dos discípulos, ya quedando solos, aún no acababan de entender todas las cosas que les habían pasado en el camino y ahora en la casa. Y uno de ellos le dijo al otro, le dijo, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba por el camino? Cuando ya finalmente creyeron y se dieron cuenta, dijeron, tenemos que regresar a Jerusalén. Otras 7 millas de regreso para llegar y decirles todas estas buenas nuevas a los apóstoles. Todo esto, hermanos, lo describe Lucas. Y por eso es que nosotros conocemos este diálogo y podemos enriquecer nuestra fe en su conocimiento. Sin embargo, si nada más lo hubiéramos leído en Marcos, habríamos tenido una idea muy escasa de todo este episodio. Y si tú lo hubieras querido buscar en Mateo o en Juan, ninguno de ellos menciona este episodio. Por eso insistimos que es importante, si queremos tener una mejor visión de toda la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección de Jesús, sus enseñanzas, a que lo entendamos, lo leamos en todos los evangelios. ¿Qué aprendemos de este diálogo entre Jesús y sus dos discípulos? Lo primero, y esto es para ti, para nosotros como iglesia, lo primero que aprendemos es que la conversación casual es también un medio para evangelizar. Para evangelizar a otros no tenemos que estar necesariamente dentro del templo. Puede ser en el camino, como lo hizo Jesús al acompañar a estos dos discípulos a su aldea en Emaús. ¿Y cómo es que lo hizo Jesús? Con una conversación casual.
Y esto nos da a nosotros una idea de cómo acercarnos con la gente si queremos compartir el Evangelio. Si lo recuerdas, dice Lucas que sencillamente Jesús se acercó, como está ahí en la imagen que está en su pantalla, a estos dos discípulos y en una manera muy casual empezó a platicar con ellos. ¿De qué platicaban? Pues platicaban de los sucesos importantes de ese día. Y esto nos da también una idea a nosotros, quienes querramos evangelizar o presentar el Evangelio de Jesús, usa las noticias importantes del día, usa las situaciones que tiene todo mundo en mente en ese momento. Por ejemplo, hoy, si te encontraras con alguien en tu camino, en el mall, en un viaje que estés haciendo, bueno, aquí podemos tomar ventaja de ello y platicar de lo que es importante. ¿De qué platicarías tú hoy con una persona que te encontraras en el camino? Pues quizá platicarías de los problemas de la frontera y cómo se necesita la presencia de Dios, la gracia de Dios. Quizá estarías platicando de la pandemia y todos los daños que se han causado. Quizás estarías platicando de la condición económica, la falta de los trabajos. A lo que voy es que en tu conversación con una persona con la que quieras compartir el Evangelio, puedes aprovechar una conversación casual usando las noticias de ese día, como lo hizo Jesús, para finalmente llegar al punto importante de presentar el Evangelio. ¿Qué otra enseñanza recibimos de esta historia? Para mí esta es una de las enseñanzas básicas. En la descripción que hicimos de el regreso de estos dos discípulos, se nos habla de que iban tristes, iban desconsolados. ¿Por qué? Porque lo que había pasado en Jerusalén a ellos les había hecho que perdieran su ánimo. Sin embargo, cuando ya platicaron con Jesús, aún sin darse cuenta que Él era, su desánimo poco a poco empezó a cambiarse hasta el punto de que ya cuando estaban cenando, su desilusión, su tristeza se transformó en esperanza. Y esto es lo que tú y yo debiéramos de repetirnos hoy en día. Si estamos pasando por algún momento triste o de dificultad, como Cleofas y el otro discípulo, vamos teniendo un encuentro, un momento con Jesús y dejemos que Él nos hable desde las Escrituras. Y te garantizo, hermano, porque Dios es fiel a sus promesas, que tu desilusión y tu tristeza se pueden transformar en una nueva esperanza. ¿Cuál es la circunstancia por la que ellos estaban pasando? Pues su desilusión era, murió el que creíamos que iba a gobernar Israel. Cuando se dieron cuenta que no había muerto, cambió completamente su desilusión y se transformó en esperanza. Y no es la única historia a ese respecto. Déjame llevarte al Antiguo Testamento para confirmar esta palabra. ¿Te acuerdas de Josué, el acompañante, quien acompañó a Moisés en el camino del desierto? Bueno, llegó un momento, dice el Deuteronomio, que Moisés falleció y que en ese momento Josué se sintió solo. Él había sido un compañero fiel, él había ayudado grandemente a Moisés, pero al encontrarse solo, tiene que enfrentar una circunstancia que no sabía pues cómo reaccionar. Dice el Deuteronomio que Dios se acercó y habló con Josué y le dijo: Josué, mi siervo Moisés ha muerto.
Ahora te toca a ti continuar con su misión, con su trabajo. Josué quizá en ese momento mostró pues incertidumbre, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Y es ahí donde Dios le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Quién era el Josué antes de que Dios le hablara? Una persona que estaba en conflicto con sí mismo, triste porque había muerto Moisés. Pero cuando se encontró con Dios, después de esta plática, recibió la fortaleza y tuvo su esperanza, se renovó y pudo él guiar al pueblo de Israel, y durante 20 años, que fue lo que les tomó conquistar la tierra, confió y Dios le fortaleció. ¿Qué es la historia de Josué? La historia de un hombre que cuando murió Moisés se sintió triste, pero cuando Dios habló con él, su tristeza se transformó en esperanza, en energía para seguir adelante. Déjame recordarte la historia de Ana. Tú y yo lo hemos leído en el Antiguo Testamento. Ana tenía a su esposo, eran familia, pero no habían podido tener hijos. Entonces, Ana estaba pues desconsolada por esto, y cada oportunidad que tenía iba al templo con el propósito de buscar fortaleza de parte de Dios. En una de esas veces en que Ana fue al templo, resultó de que ya estando allí le dijo, Señor, tú sabes mi corazón, tú conoces mi tristeza, concédeme la bendición de tener un hijo y yo voy a consagrar a ese hijo que tú me des para tu servicio. ¿Qué pasó según la historia de Ana? Que Dios respondió a la petición de esta mujer, y una vez que regresó a su casa y llegado el tiempo, Dios le concedió tener un hijo. ¿Y quién fue ese hijo? Pues nada menos que el profeta Samuel, uno de los personajes principales de aquel tiempo en la historia del pueblo judío. Fíjate bien que Ana llegó triste y desconsolada, llorando, pero cuando salió de allí, se fue con una esperanza renovada de que Dios le había prometido algo y que finalmente cumplió. Sea Josué, sea Ana, sea Cleofas y el otro discípulo, seas tú o yo, tenemos el privilegio y la oportunidad de que si estamos pasando por un tiempo difícil hoy, por cuestión de trabajo, por cuestión de salud, cualesquiera circunstancia, tu desilusión, hermano, tu tristeza puede ser transformada en esperanza una vez que te comuniques con Dios y tengas un diálogo, una conversación como lo tuvieron aquellas personas. ¿Cuáles son los valores de este diálogo entre Jesús y sus discípulos? Que tú y yo podemos aprovechar una conversación casual para compartir el mensaje como lo hizo Jesús. Que tú y yo, así como aquellos discípulos, podemos allegarnos a Dios en oración y pedirle a Cristo, Padre, te entrego mi tristeza, mi problema, mi desilusión, no sé lo que va a pasar mañana, y hazlo, y Dios va a responder a ello y te va a renovar tu esperanza para que tú sigas adelante y pensando que el día de mañana va a ser un mejor día y no un día peor. ¿Qué otra enseñanza encontramos? Bueno, antes de presentarla, aquí la pregunta es pues, ¿y tú, hermano que me escuchas, has platicado con Cristo recientemente en tu camino? ¿Le has compartido estas cosas que te están causando tristeza, dolor, desilusión
angustia por cualesquiera circunstancia, ¿lo has hecho? Si no lo has hecho, hermano, va a ser muy difícil que te puedas recobrar. Pero saca todas estas cosas de tu corazón, compártelas con Jesús y vas a recibir la bendición. Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo les voy a dar el descanso que ustedes necesitan. La tercera enseñanza que yo encuentro en este diálogo entre Jesús y sus discípulos es la siguiente. Date cuenta cómo la palabra escrita se puede transformar en palabra viva. Esos dos discípulos habían leído porciones del Antiguo Testamento, habían escuchado lo que la Biblia les decía de un personaje que iba a venir como Mesías y que iba a establecer un reino. Lo habían leído. Sin embargo, fue hasta que se encontraron con Jesús personalmente que esa palabra escrita se transformó en ellos en palabra viva. Es decir, no nada más fue un conocimiento que tuvieran sobre el Antiguo Testamento, sino que esa palabra escrita ahora se había transformado en, como dice Juan, en el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Hermano, hermana, no basta con leer la Biblia, nada más por tener conocimiento. No basta con que aprendas un versículo bíblico y lo repitas. Busca que esa palabra escrita se transforme en palabra viva, es decir, que tú te apropies de dicha palabra para que pueda haber un cambio real y tú vas a ver la diferencia. Ahí lo expresan estos dos discípulos una vez que esa palabra escrita que les explicó Jesús de Moisés y de los profetas, ahora era palabra viva en ellos. ¿Por qué? Porque habían tenido una comunión personal, una experiencia con Jesús. Decían, no ardía nuestro corazón mientras nos abría la escritura. Ellos sintieron esa presencia de Dios y la palabra escrita pasó a ser o se transformó en palabra viva. La exhortación es para ti y para mí. Permitamos que se abra nuestro entendimiento y nuestro corazón a la palabra escrita y va a poder ser ahora parte del pan de vida que Jesús ofrece hoy como lo ofreció desde aquel tiempo. Estos son algunos de los valores que encontramos en este diálogo de Jesús con los llamados discípulos de Emaús. Y una última enseñanza que encontramos es que cuando tú escudriñas la Biblia, quiere decir, la estudias más en detalle, esto es lo que va a generar tu fe y tu convicción como cristiano. Lo repito porque esto es vital en la vida de cualquier creyente. Es solo cuando lees, estudias en detalle en los 4 evangelios la vida de Jesús que tú vas a poder sentir en ti el don de la fe. Acuérdate que dice la Biblia, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo repito, ¿quieres tener fe? Tienes que escuchar. ¿Y qué es lo que tienes que escuchar? La voz de Dios o de Jesús en las escrituras. El escudriñar, pues, la Biblia va a producir fe en ti y te va a dar una convicción y vas a poder decir como Pablo lo expresa en sus cartas, yo sé en quién he creído. No es una tradición, no es un conocimiento intelectual, académico, es una relación personal como la tuvieron los discípulos de Maús y estos otros ejemplos que ya dimos y que tú quizás ya has tenido.
Es una experiencia personal en un diálogo lo que nos va a hacer que nuestra fe se fortalezca y que tengamos la convicción que nos permita continuar adelante mientras Dios nos dé vida. ¿Cuál es el mensaje de hoy para cada uno de nosotros de este diálogo? Aprovecha una conversación casual que tengas en el mall o en cualquier otro lugar si tú quieres compartir tu fe para evangelizar a otros. Mi hermano, aprovecha cada oportunidad que tú tengas. No tiene que ser domingo, ni tiene necesariamente que ser en un templo. En cualquier lugar, además del templo y del domingo, en cualquier lugar y en cualquier otro día lo puedes hacer. Platica con la gente de los sucesos importantes y eso te abre la puerta para introducir el Evangelio. Tu desilusión se puede transformar en esperanza si tú tienes comunión con Jesús por medio de la oración o el estudio de las escrituras. La palabra escrita, sí, se puede transformar en palabra viva. Escudriña la Biblia, léela, ten un diálogo con Jesús, una conversación a través de las escrituras y tu fe se va a fortalecer y vas a ser una persona con convicción firme. Tu tristeza se va a transformar en gozo, en esperanza. Ese es el mensaje de esta mañana, mensaje de resurrección que espero en Dios sea de bendición a cada uno. Amén.